Bueno, entonces para el examen nosotros evaluaríamos todo lo que es ciencia, concepto de ciencia, las características de la ciencia, lo que es el método científico, cada una de sus partes. Luego tenemos el campo de estudio de la biología, las divisiones, divisiones de la biología, las ramas y las ciencias, perdón, y las ciencias relacionadas con la biología. Todo eso es parte de la evaluación. Luego van a venir algunas preguntas, un poquito de criterio, sobre los avances de la biología en el campo. ¿Sí? De qué manera la biología es importante para el avance del campo científico. Realmente no es mucho. Luego tenemos el otro tema, son niveles de organización de la materia. Características de los seres vivos. Y la parte donde viene lo que son los bioelementos. Los bioelementos, su clasificación, su función y la importancia del agua como fuente para la vida. ¿Sí? Esos son los temas que evaluaría, muchachos. Ustedes díganme cómo se sienten para todos estos temas, si incluimos de una vez la parte de carbohidratos, que de hecho ahorita les explicaría el tema de carbohidratos, o lo dejamos hasta ahí. Opinen, por favor. ¿No hay opiniones? Hasta el otro, maestra. Ok, carbohidratos lo dejamos para la otra etapa. Solo recuerden, muchachos, que en la siguiente etapa, pues sí se va a acumular más material. Pero en verdad la biología es sencilla. La biología no es tan complicada y muchas cuestiones de la biología son muy lógicas, ¿sí? El hablar de las ramas, de las ciencias, de los avances, las características de los seres vivos, creo que son conocimientos que ustedes ya traen un poco desde secundaria y va a ser sencillo, ¿ok? Entonces, hasta ahí evaluaríamos para el examen de esta primera etapa. Entonces, podríamos decir que viene siendo desde hasta la página 61. Desde la página 13 hasta la página 61. ¿Ok? Entonces, el jueves nos vamos a conectar a las 8:40, pero sí recuerden, necesito que todos tengan su cámara abierta. Sí, necesitamos porque pues va a ser un examen. El examen, vamos a poner tiempo, el número de preguntas y el tipo de examen que yo les voy a aplicar. Es un examen de opción múltiple, donde voy a incluir un poco de falso y verdadero también, de identificación de algunas imágenes. Y bueno, va a ser de alguna forma sencillo para contestar. Así que vamos a tener media hora para contestarlo. El examen va a estar programado en plataforma para que tú puedas ingresar a tiempo, ¿sí? Vamos a decir, nos conectamos a las 8:40, que estemos empezando a las 8:50 para terminar a las 9:20. ¿Estamos de acuerdo? Y el examen se cierra. Entonces, para que todos tengan bien claro, es un examen de opción múltiple, sencillo, donde vas a elegir las respuestas y no creo que tengas problema. Si hiciste tus ejercicios, si estudiaste bien, no creo que haya problema. ¿Ok?
Pero lo que sí les aviso, muchachos, es que yo sí quiero estarlos viendo a la hora de que estemos haciendo el examen. Entonces los quiero en la cámara de frente, que nos veamos, así como se está viendo Ismael, Abdiel, Aileen, Paulina se ve la mitad nada más, y todos los demás no han abierto sus cámaras, ¿sí? Ok, entonces sí les pido de favor que sí abran sus cámaras, porque es importante, ¿ok? Y bueno, Maestra, mande. Silvana está conmigo en llamada, es que no pudo entrar. ¿Quién, perdón? Silvana. Silvana. Ok, perfecto, Sí, no hay ningún problema. Ok, gracias. a ver, ¿quedó claro lo que viene en el examen, muchachos? Los temas, las páginas del libro, la forma en que se va a hacer el examen, el tiempo del examen. ¿Alguna duda? No hay dudas. Perfecto. Ok, entonces voy a avanzarle a lo que viene siendo la clase. A partir de ella vamos a empezar la segunda etapa. ¿Sí? Permítanme un momento. Bueno, aquí tenemos el tema de carbohidratos, muchachos. Aquí es donde ya entra un poquito de la química. Y bueno, va a ser muy interesante esto. Ustedes han escuchado hablar de los carbohidratos. De hecho, vamos a decir que muchas saben que hay dieta en donde se trata de eliminar todos los carbohidratos. Pero no es posible eliminar todos los carbohidratos de una dieta porque son muy necesarios para la vida del ser humano. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son macromoléculas orgánicas. Recuerden ustedes que tenemos compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos son aquellos en donde su estructura depende de todos los elementos de la tabla periódica. Y la estructura de los compuestos orgánicos, su base es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. De esa manera podemos reconocer. Los compuestos orgánicos pueden formar grandes cadenas, en cambio los inorgánicos no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de los carbohidratos y por qué se les llama macromoléculas? Okay, ahorita vamos a checar esto. La función es proporcionar energía a los seres vivos para todas sus funciones vitales. ¿Qué pasa si tú tienes una dieta donde eliminas por completo los carbohidratos? Bueno, pues con el tiempo va a ir disminuyendo la energía y la realización de las funciones vitales. Es donde dicen que puedes llegar a la inanición. Ajá. Entonces, sí, los carbohidratos nos proporcionan la energía. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Monosacáridos. Mono nos habla de 1, di2, poli, 4, 5 o más. Entonces, los monosacáridos son moléculas relativamente muy pequeñas. Lo constituyen máximo 6, 7 carbonos, la cadena. Pero esta va a ser la base para que se formen carbohidratos más grandes, moléculas más grandes. A los carbohidratos también les vamos a llamar o les conocemos como glúcidos, ¿sí? Les conocemos como azúcares por sus características. Son cristalizables, son sólidos a temperatura ambiente, son blancos, solubles y son muy dulces. Estos son los monosacáridos. Ahorita vamos a ver cuáles son los monosacáridos.
Los disacáridos, bueno, se van a unir dos moléculas de monosacáridos. Vamos a tener un enlace glucosídico. Ahorita vamos a ver en qué consiste el enlace para verlo en una fórmula. Pero es un puente de oxígeno que une a dos moléculas de monosacáridos. Los polisacáridos están formados por la unión de muchos monosacáridos. Vamos a hablar de 11 a cientos de miles. Y también vamos a tener enlaces glucosídicos, ¿verdad? Y siempre va a haber pérdida de una molécula de agua. Aquí en los polisacáridos el peso molecular va a ser muy elevado. Y bueno, igual las funciones biológicas, además de proporcionar energía, como los disacáridos y los monosacáridos, nos proporcionan una función estructural. Vamos a ver algunos ejemplos. Si hay alguna pregunta, con gusto, ¿eh? Aquí tenemos los monosacáridos. Van a ser las moléculas más sencillas, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, con estructura de triosas. Triosas. No puse aquí un ejemplo de triosas, muchachos, pero así como ven la fórmula de la glucosa, que tiene una estructura de 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, una triosa sería con 3 átomos de carbono. Hay triosas, hay tetrosas, hay pentosas, hexosas, pero aquí en los monosacáridos, los más comunes, los de mayor abundancia, van a ser triosas, pentosas y hexosas. Y van a tener un grupo funcional aldehídico o cetónico. ¿A qué se refiere eso? Ok, observen por favor bien esta fórmula. Aquí tenemos un carbono con un doble enlace al oxígeno. Esto es un grupo aldehído, ¿sí? Un grupo aldehído siempre va a estar al inicio de la molécula, ¿sí? Al principio. Aquí vamos a tener el primer carbono, tiene un doble enlace con el oxígeno. Este es un aldehído. Ahora observen, en la ribosa también tenemos grupo aldehídico, en la galactosa también tenemos grupo aldehídico, ¿ok? Pero en la fructosa tenemos un grupo cetónico. Vean ustedes cómo el carbono está en medio de otros dos. Igual es un doble enlace con el oxígeno, pero está en medio de dos. No es un carbono inicial o terminal. Es un carbono que siempre va a estar en medio de otros. Entonces, esta sería una aldosa, se le llama aldosa. Esta sería aldosa, esta sería aldosa y esta sería una cetosa. ¿Por qué? Porque tiene un grupo cetónico. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, la glucosa son 6 carbonos. Por eso la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Y ustedes pueden ver aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. Y tenemos 12 hidrógenos. La fructosa, la diferencia con la glucosa es que en lugar de tener el grupo aldehído, tiene el grupo cetónico. La ribosa, su diferencia es que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es decir, es una aldopentosa, es una pentosa. ¿Okay? La galactosa, véanla por favor, la diferencia es, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aquí tenemos 6 carbonos. ¿Sí? Solo que la diferencia, permítanme, ay caray, la diferencia de la galactosa, quiero por favor que observen, es la posición de los OHs, es la posición de los OHs que le dan una diferencia con la glucosa, ¿ok? Y tenemos otro monosacárido como el adexosirribosa, pero que esto es un ciclo. Vean, todas estas se consideran cadenas abiertas. Esta es una cadena cíclica. Está cerrada por un oxígeno que los une. ¿A cuántos carbonos? 1, 2, 3,
4 carbonos. ¿Ok? Entonces, está muy claro aquí. Está muy claro. Ajá. ¿Cuáles vienen siendo los monosacáridos? ¿Y cuál es la función de los monosacáridos? Proporcionar energía. Todos los carbohidratos en su función tienen el proporcionar energía. Un ejemplo es la glucosa. La glucosa en todos los procesos metabólicos, incluyendo la fotosíntesis en las plantas, nos da lugar a moléculas de ATP, adenosintrifosfato, que es la energía que le permite a la célula funcionar. A ver, ¿alguna pregunta de los monosacáridos? Entendimos lo que es una aldosa, lo que es una cetosa, la diferencia. ¿Y cuáles son? Glucosa, fructosa, ribosa, galactosa y la desoxirribosa. Esos son los monosacáridos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si yo les pregunto la diferencia entre la fructosa y la glucosa, ¿me la puede decir alguien, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre una glucosa y una fructosa? Abdiel, tú que tienes el micrófono abierto. Pues básicamente su estructura, ¿no? Ajá, pero Lo que informa. ¿cuál es la diferencia, Abdiel? ¿Qué diferencia tiene la glucosa con la fructosa? ¿Cómo la podemos marcar? Que aquí hay un grupo aldehído y aquí tengo un grupo cetónico, cetona. ¿Ok? A ver, todos los demás, ¿sí les quedó claro? ¿Sí? A ver, Job del Val. Job del Val, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué pasó, maestro? A ver, no te veo. Job, no te estoy viendo. ¿No me ve? No, no te veo, mijo. A ver si. Ah, es que estás en la orilla. Ok, Job, dime por favor, ¿qué diferencia tienes entre una glucosa y una ribosa? Tiene más elementos. ¿Tiene más qué? Elementos la glucosa. ¿Qué tipo de elementos tiene más? Pues, Carbonos, ¿no? sí. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa y cuántos tiene la ribosa? La glucosa nomás tiene 1 y la glucosa tiene 2, 5, 6. Ok, bueno, muchachos, hay una manera en representar las moléculas orgánicas sin necesidad de poner tanto carbono. Pero miren, aquí en cada punto de intersección, ahí va un carbono. Aunque no esté escrito, ahí está un carbono. En este punto de intersección hay un carbono, en este hay otro, en este hay otro. Así que, ¿cuántos carbonos tenemos en total aquí? Tenemos 5. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 6, todos los estoy viendo. Pero les quise poner fórmulas diferentes para que ustedes puedan ver la representación. Aquí en la galactosa tengo un carbono, 2, el segundo no está representado, pero en una fórmula orgánica yo ya sé que aquí va un carbono, ¿sí? Aquí va otro carbono, aquí va otro y aquí va otro carbono. ¿Ok? A ver si nos queda claro eso, por favor. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí. Ok, perfecto. Miren, muchachos, estos son temas que son muy sencillos, pero que la parte química la tenemos que entender muy bien para poder diferenciar unas moléculas de otras. Ok, entonces, estos son los monosacáridos principales. No son todos, son los monosacáridos principales. Vamos a continuar. El siguiente. A ver. Permítanme un momento, ¿sí? Permítanme un momento, déjenme qué está pasando aquí.
No quiere cambiar. Ok, aquí está. Vean los disacáridos, muchachos. Aquí están los disacáridos. Quiero que los observen, por favor. Obsérvenlos, por favor. Aquí tenemos la maltosa. Aquí tenemos la lactosa. Aquí está la sacarosa. Y aquí está la celobiosa. Esos son los principales disacáridos. Su función sigue siendo el proporcionar energía. Pero ahora si se fijan, aquí tengo unida una glucosa con otra glucosa. La maltosa está formada por 2 unidades de glucosa. Y este es el enlace glucosídico. Este es el enlace glucosídico. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Aquí tenemos la lactosa. A ver, permítanme un momento, muchachos, una disculpa. Sergio, bájale. Bájale, por favor. Bájale, por favor. Ok, continuamos. La lactosa está formada por una galactosa y por una glucosa. No les voy a exigir que sepan fórmulas, muchachos, pero sí que sepan que la lactosa está formada por la galactosa y por la glucosa. Aquí tengo el enlace glucosídico. ¿Qué es el enlace glucosídico? Un puente de oxígeno entre 2 monosacáridos. Aquí tenemos la sacarosa. ¿Cómo se forma la sacarosa? Por la unión de una glucosa y de una fructosa. Y la celobiosa se forma por la unión de una glucosa, ¿sí? Y otra glucosa, pero con unión en carbonos diferentes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los principales disacáridos, los que más estudiamos es maltosa, lactosa y sacarosa. Son los 3 que más vamos a estudiar. Y finalmente tenemos los polisacáridos. Este es un tema corto. Los polisacáridos, ya dijimos que es la unión de varios monosacáridos, generalmente de 11 monosacáridos en adelante, ¿verdad? Estos no tienen sabor dulce, no tienen poder reductor y se clasifican en homopolisacáridos. ¿Cuáles son los homopolisacáridos? Aquellos que están formados por la unión del mismo monosacárido. Todos los monosacáridos que lo forman van a ser el mismo. Supongamos, puras glucosas. Y un heteropolisacárido es el que se forma por la unión de distintos monosacáridos. ¿Cuál es la función que desempeñan? Son reserva energética, ¿sí? Los polisacáridos, muchachos, se acumulan en el citoplasma de las células, ¿sí? O representan el almacén de energía. Para que esa energía pueda ser liberada, lo que sucede es que se rompen las uniones entre los monómeros y de esa manera la energía se libera cuando se requiere. Aquí, ¿cuáles son los principales que vamos a tener? Bueno, pues va a ser el almidón y el glucógeno. El almidón y el glucógeno son las principales reservas energéticas. El almidón de las plantas, el glucógeno en los animales, incluyendo al ser humano. Y hay otros polisacáridos que tienen función estructural. Esta función estructural proporciona soporte, protección, y esto generalmente se forma por enlaces tipo beta, al contrario de los energéticos que son enlaces tipo alfa. Son más estables, son más resistentes, y entre ellos vamos a tener la celulosa, la quitina, ¿sí? Que estos van a ser heteropolisacáridos. Muy bien, entonces, la celulosa es el principal polisacárido estructural, es el que más vamos a estudiar. Almidón, glucógeno, reserva energética. Celulosa, función estructural. ¿Okay? Y entre estos polisacáridos vamos a tener el almidón.
El almidón, muchachos, es el que nos da del 70 al 80% de las calorías que consumimos. Es la reserva alimenticia. Y estos van a formar primeramente un compuesto que se llama amilosa, que viene siendo esta que está aquí arriba, y la amilopectina. Entonces la amilosa se une a la amilopectina y me forma el almidón. ¿Ok? El almidón, ¿dónde lo encuentro presente? En todas las harinas. En todas las harinas está presente el almidón. Muy bien. El glucógeno es la principal reserva que tienen los animales. Es la principal reserva, ¿verdad?, que tenemos, incluyendo los carbohidratos. Ajá. Y vamos a decir que se encuentra en el hígado en mayor proporción y en el músculo también. En el hígado y en el músculo es donde se encuentra el glucógeno. Y ahí a través también de algunas reacciones que tenemos lo que es el ciclo de la glucólisis, se va a empezar cuando nosotros necesitamos energía, el glucógeno se empieza a liberar del hígado, ¿verdad? Sí, entonces aquí es un polímero, ajá, formado, muchachos, aquí lo tienen, por glucosas. Aquí está. Como les digo, fórmula no les voy a preguntar, pero sí les voy a preguntar, en el caso de los monosacáridos, lo que les estuve explicando. Y finalmente tenemos la celulosa. La celulosa es un compuesto que solamente tiene glucosas. Es insoluble, es rígido. Vaya, es lo que conocemos como fibra. Ajá, que dice, ay, se tienes que comer fibra. Bueno, la fibra no es un nutriente. Simple y sencillamente funciona en nuestro intestino como algo que arrastra a todo lo que se encuentra ahí. Y por eso, pues, perdón, te va a liberar de algunos residuos que se quedan en el intestino para que haya un mejor funcionamiento intestinal. Esa es la función de la fibra y lo que contiene es celulosa. Por eso te dicen que las frutas tienen mucha fibra, ¿ok? Es un polímero natural. Y bueno, aparte de que se utiliza para hacer el papel, también es un material que se utiliza para hacer explosivos, ¿ok? La quitina no es algo que estudiemos tanto. Es un carbohidrato, pero nitrogenado. Es el único carbohidrato que además de carbono, hidrógeno y oxígeno, tiene nitrógeno en su molécula. Y este, muchachos, es insoluble en el agua, en los líquidos orgánicos, ¿sí? Es totalmente insoluble y es lo que nos forma, vamos a decir, la capa externa de los artrópodos, que tiene una dureza muy especial. Está en la piel de los nematelmintos, en muchos hongos y en muchas bacterias. O sea, forma parte de la membrana externa, lo que conocemos como dermatoesqueleto. ¿Ok? Entonces, esa viene siendo la clase de carbohidratos. Les voy a subir la presentación a la plataforma. Ahorita parece ser que volví a tener problemas para entrar a la plataforma, ¿sí? Pero recuerden, a partir de aquí, muchachos, vamos a tener la segunda etapa. La segunda etapa. Y bueno, no sé por qué varios entraron tarde,